¿Cuántas veces hemos dicho eso de hoy estoy de bajón o no tengo ganas de nada? Sin duda, lo mejor que podemos hacer es darle una explicación o meterlo por un cauce científico o médico, y para eso nada mejor que pues tratarlo como lo que es, un trastorno del estado de ánimo que tan enormemente influye en nuestras vidas, y eso nos lo va a explicar mucho mejor el psicólogo clínico del área sanitaria norte de Málaga, Manuel Morales. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues cuéntenos en primer lugar por qué tenemos que hablar, para hacerlo con propiedad, de trastornos del estado de ánimo. Bueno, primero tenemos que hablar porque hay una demanda en la atención sanitaria pública importante en relación a esta problemática, ¿no? La Junta de Andalucía en 2012 hizo unas investigaciones y tal, y unas encuestas y tal, y parece ser que el 40% de las demandas que había que tenían que ver con atención primaria, con la medicina de atención primaria, pues era en relación con trastornos que se podrían encuadrar dentro de este epígrafe de trastorno del estado de ánimo, ¿no? Aunque, como veremos, no todos necesariamente serían realmente diagnosticados finalmente como trastorno del estado de ánimo. Bueno, vamos, pues como siempre hacemos, a definirlo un poco. ¿Qué es esto del estado de los trastornos del estado de ánimo? Bueno, primero que habría que decir qué son los estados de ánimo, que tienen que ver con las emociones y los afectos que están implicadas en la vida cotidiana y que todos sentimos y vivimos, y que son aspectos saludables, naturales y normales en la naturaleza humana, ¿no? Y hablamos de trastorno normalmente cuando estos estados de ánimo se alteran de alguna forma, y hay una alteración que permanece a lo mejor más de un mes. Son alteraciones que afectan al funcionamiento cotidiano de la persona, que rompen un poco su dinámica habitual, ¿no? O de manera significativa en algunos casos, y muchas veces estamos hablando de que son, a veces son por exceso, se producen por exceso, porque uno está como entra en una euforia, una desproporción del estado de ánimo, de lo afectivo, y otras veces se producen por defecto, que son los que habitualmente solemos interpretar como esto de que estoy deprimido, estoy depre y tal, ¿no? Entonces, un poco nosotros lo que hacemos cuando lleguen este tipo de demandas es valorar realmente, lo primero, si son un trastorno, y después ver si es un trastorno, qué tipo de tratamiento o abordaje terapéutico se le va a dar. Bueno, yo no sé si tienen ustedes datos de las demandas de problemas que están relacionados con el estado de ánimo. Sí, alrededor del 40% de las consultas que se hacen a la medicina de atención primaria tienen que ver con trastornos mentales, ¿no? De ese 40% que llegan por trastornos mentales, la mayoría tienen que ver con trastornos de estado de ánimo, y de todos estos, como un 40% tiene que ver con lo que diríamos que son aspectos que tienen que ver con dificultades psicosociales, que esto está relacionado con las situaciones vivenciales tan difíciles que hay hoy día, que si hay falta de trabajo, desempleo, que después con problemas conyugales, de pareja, con problemas con los hijos. Esto estaría encuadrado por ahí como un 40%. Otro 40% tendría que ver con esto que son demandas inespecíficas, que tienen que ver con yo me siento triste o estoy angustiado y tal. Y hay el 20% que nosotros finalmente diríamos que tienen que ver con trastornos propiamente dichos. Los primeros no es que no sean importantes, porque son aspectos que nos afectan a lo cotidiano, a todos. Lo que ocurre es que no son un problema, no son un trastorno, es una dificultad que es habitual en la vida cotidiana, y que cuando persisten en el tiempo, sí, algunos de ellos pueden llegar a convertirse en un trastorno del estado de ánimo, pero no estarían catalogados como trastorno del estado de ánimo propiamente, ¿no? O sea, hoy día tenemos que diferenciar un ánimo pues depresivo de estar triste, ¿no? Que están muy penalizadas las emociones. Tenemos la tendencia a definir las emociones como positivas y negativas, cuando todas las emociones son significativas y necesarias en la respuesta humana, ¿no? Aquí lo que sería patológico es cuando se desproporcionan, cuando se mantienen exageradamente en el tiempo, ¿no? O cuando hay una desproporción porque afecta a lo cotidiano del individuo, cuando hay una ruptura con su funcionamiento cotidiano. Entonces, como conclusión, ¿cuándo se considera un estado de ánimo como un trastorno? ¿Cómo podríamos delimitarlo? Podríamos decir que son trastornos
cuando se mantienen normalmente estos estados de ánimo que pueden ser desproporcionados porque sean depresivos, tristes, esa tristeza mantenida, o pueden ser porque sean una exaltación, una euforia y tal, y cuando esto permanece aproximadamente un mes o más, ¿vale? Esos estados de ánimo se mantienen. Cuando hay una ruptura del funcionamiento cotidiano del individuo, cuando afecta a su funcionamiento social, laboral, personal, a ser capaz de desempeñar las funciones y responsabilidades cotidianas que tuviera. Estos estados de ánimo no se corresponden con situaciones vivenciales de esa persona. Pues yo qué sé, un ánimo muy triste cuando no ha habido un acontecimiento personal que justifique esa tristeza, o un ánimo especialmente eufórico cuando tampoco hay ningún acontecimiento vivencial que de alguna manera justifique este estado de exaltación extrema, ¿no? Tratamientos. ¿Cómo, una vez que sí se ha diagnosticado que es un trastorno del ánimo, podemos tratarlo para superarlo? Haríamos como dos enfoques de tratamiento. Uno, cuando diríamos que no es un trastorno por sí mismo, sino cuando son aspectos que están relacionados con esto que decía al principio, de momentos vivenciales difíciles que son normales, una pérdida de empleo, una ruptura de pareja, una dificultad con los hijos, ¿no? Que ahí entrarían a funcionar lo que son aspectos de intervención, de tratamiento más psicosociales, que tienen que ver con distintos grupos de autoayuda que hay en la comarca. Hay uno en Antequera y otro en Cueva de San Marcos, otros que tienen que ver con grupos de psicoeducativos para manejar la ansiedad, las dificultades a la hora de abordar los problemas de lo cotidiano, y otros, por ejemplo, que serían los grupos socioeducativos, que se llaman grupos GRUSE, que irían por ahí, por dotarnos de herramientas para, de alguna forma, abordar los problemas de la vida cotidiana cuando se nos atascan un poco más de lo habitual y no somos capaces de resolverlo. Esto no serían diagnósticos propios serían tratamientos para el diagnóstico propio de trastorno del estado de ánimo. Después, para los trastornos del estado de ánimo, normalmente el médico de atención primaria a veces hace un primer abordaje a nivel farmacológico, que si no es suficiente, lo deriva a los equipos de salud mental. Normalmente nos lo deriva al equipo de salud mental y ahí se hace un abordaje, por un lado, que puede ser farmacológico si se precisa, ¿no? Que normalmente es el psiquiatra el que atiende a este tipo de pacientes, y también al mismo tiempo, porque normalmente suele ser adecuado que se den los dos tratamientos, tanto el farmacológico como el psicológico, ¿no? Entonces lo deriva al psicólogo del equipo, que puede ser a través de psicoterapia, tenemos agendas de psicoterapia donde se atienden a los pacientes, que son remitidos por los psiquiatras del equipo, y también hay distintos grupos de psicoterapia que llevamos a cabo en el área sanitaria norte de Málaga, ¿no? Que son algunos se producen en el Hospital de Día de Salud Mental que tenemos conjuntamente con el equipo de salud mental, la unidad de salud mental comunitaria. Otros son un grupo de distimia que se hace también en Antequera, en el centro de salud. Bueno, intentamos que haya mucha coordinación entre la unidad de salud mental comunitaria y las distintas zonas básicas de atención primaria. Muy bien, bueno, pues para concluir, don Manuel Morales, recomendaciones que usted nos haga para bueno, pues mantener el estado de ánimo como tiene que estar y que no se produzca ningún trastorno. Bueno, primero hay que empezar por aceptar que el estado de ánimo es algo cambiante y que eso es bueno que sea así. O sea, que yo si estoy triste y no pasa nada, seguramente tendrá que ver con algo de mi vida y tal. Y de entrada como aceptar estos cambios y tal, que la normalidad no es estar siempre en un estado ecuánime y que no me afecta nada y tal, ¿no? La normalidad es que yo soy capaz de vivir y permitirme vivir las emociones que llegan a mi vida, unas veces serán tristes, otras veces serán alegres, y gestionarlas. Cosas que me ayudan a gestionar bien mis emociones para que no se conviertan en un trastorno mental, pues poder compartir estas emociones con las personas que me rodean, con mis personas de referencia, con tener una buena red social, amistades, tener una variedad a la hora de enfrentarse a la vida, en el sentido de tener ocio, actividades deportivas, compartir con los amigos. Al final esto se soluciona mucho en la relación con el otro. Ser más capaz de trascender un poco a uno mismo y relacionarse con los demás, esto es muy importante, ¿vale?
procurar ir cerrando los temas complicados de mi vida, los temas que se me atascan en la vida, los asuntos inconclusos que les llamamos nosotros, ir cerrando esa dificultad que tengo con mi pareja, con mi familia y tal, no dejarla pasar, sino poder ser claro, hablarlo con esa persona, resolverlo, porque si no esas cosas son las que se me van atascando y al final se me acaban haciendo ahí una pelota difícil de digerir, ¿no? Y entonces esos serían como aspectos interesantes a la hora de abordar las emociones, ¿no? Muy bien, pues lo dicho, Manuel Morales, psicólogo clínico del Área Sanitaria Norte de Málaga. Gracias por haber arrojado luz sobre este tema que a veces nos hace ver las cosas muy grises, que es el trastorno del ánimo. Muy bien, gracias. Y nosotros lo que hacemos ahora es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas.